Capítulo 8. El lugar más hermoso que se pueda imaginar. El capitán Dale Black ha acumulado 17.000 horas volando alrededor del mundo como piloto de aerolínea comercial. Durante ese tiempo, también ha sido voluntario en casi 1.000 vuelos a 50 países, construyendo orfanatos, clínicas médicas y iglesias, para compartir el amor de Dios con las personas necesitadas. El capitán Black dice que su motivación proviene de un horrible accidente aéreo y de lo que vio que le cambió la vida. Dale siempre había soñado con ser piloto comercial. A los 19 años, ya tenía su licencia de piloto. Chuck y Jean, pilotos comerciales que habían tomado a Dale bajo su ala, amablemente le dejaron volar con ellos en vuelos de entrega por California, para acumular más horas. Un día fatídico, los tres despegaron en un Piper Navajo de doble motor en un cielo despejado de Los Ángeles. Jean aceleró al máximo para el despegue, pero de repente se encontraron en el aire a una velocidad anormalmente lenta, sin poder despegar por encima de la copa de los árboles. Jean se desvió directamente hacia un monumento de aviación de 75 pies de altura. El avión se desintegró cuando los tres pilotos chocaron contra el edificio de piedra a 135 millas por hora, y luego cayó 70 pies al suelo. Solo Dale sobrevivió, más o menos. Lo último que recuerdo fue la vista de las manos de Chuck en los controles, girando violentamente los mandos de vuelo completamente a la izquierda y hacia atrás. De repente, me encontré suspendido en el aire, flotando sobre los restos de mi cuerpo. Mis pantalones grises y mi camisa de manga corta estaban hechos trizas y empapados en sangre. Pasé rápidamente por lo que parecía ser un camino estrecho. No era un túnel de luz por el que estaba viajando. Era un camino en la oscuridad que estaba delineado por la luz. Fuera de este camino había total oscuridad. Pero en la oscuridad, millones de pequeñas esferas de luz pasaban zumbando mientras viajaba por lo que parecía ser el espacio profundo, casi como si un jet estuviera volando a través de una tormenta de nieve en la noche. En ese momento me di cuenta de que no estaba viajando solo. Me acompañaban dos ángeles escoltas vestidos con túnicas blancas sin costuras tejidas con hilos de plata. No tenían un género discernible, pero parecían masculinos y más grandes que yo. Notablemente, mi visión periférica se había agudizado, y podía ver los rostros brillantes de ambos al mismo tiempo. Incluso podía ver detrás de mí sin apenas mover la cabeza. Me acercaba rápidamente a una ciudad magnífica, dorada y brillante entre una miríada de colores resplandecientes. La luz que vi era la más pura que jamás había visto. Y la música era la más majestuosa, encantadora y gloriosa que jamás había escuchado. Todavía me acercaba a la ciudad, pero ahora estaba desacelerando. Como un avión haciendo su aproximación final para aterrizar, supe al instante que este lugar era completamente y absolutamente sagrado. No me preguntes cómo lo supe, simplemente lo supe. Estaba abrumado por su belleza. Era impresionante, y un fuerte sentido de pertenencia llenó mi corazón. Nunca quise irme. De alguna manera, supe que estaba hecho para este lugar, y que este lugar estaba hecho para mí. Toda la ciudad estaba bañada en luz, una blancura opaca en la que la luz era intensa pero difusa. En esa luz deslumbrante, parecía que existía cada color imaginable. Y, ¿cuál es la palabra correcta? Jugaban. Los colores parecían estar vivos, bailando en el aire. Nunca había visto tantos colores diferentes. Era impresionante de ver. Y podría haber pasado la eternidad haciendo solo eso. Cuanto más me acercaba a la ciudad, más distinta se volvía la iluminación. La magnífica luz que estaba experimentando emanaba de unas 40 o 50 millas dentro de la muralla de la ciudad, desde un punto focal que era más brillante que el sol. Curiosamente, me hizo entrecerrar los ojos al mirarlo. Y todo lo que quería hacer era mirarlo. La luz era palpable. Tenía sustancia, peso y grosor, como nada que hubiera visto antes o después. La luz de una bomba de hidrógeno es lo más cercano que puedo llegar a describirlo. De alguna manera, supe que la luz, la vida y el amor estaban conectados e interrelacionados. Notablemente, la luz no brillaba sobre las cosas, sino a través de ellas, a través de la hierba, a través de los árboles, a través de la pared, y a través de la gente que estaba reunida allí. Había una gran multitud de ángeles y personas, millones, contables millones. Estaban reunidos en un área central que parecía tener más de 10 millas de diámetro. La multitud de personas se parecía más a un océano que a un auditorio. Millones de personas, moviéndose en la luz, balanceándose con la música, adorando a Dios. De alguna manera, la música en el cielo calibraba todo, y sentí que nada estaba apresurado. Estaba fuera de la ciudad, moviéndome lentamente hacia su muralla,
suspendido a unos cientos de pies sobre el suelo. No estoy seguro de cómo sabía las direcciones allí, pero tenía una fuerte sensación, casi magnética, de que era hacia el noroeste, lo que significaba que me estaba acercando a la ciudad desde el sureste. Un camino estrecho conducía a una entrada en la muralla, que daba a la ciudad. Me movía sin esfuerzo por el camino, acompañado por mis dos guías angelicales, en lo que parecía ser un horario divino. Debajo de mí había la hierba más pura y perfecta, justo a la longitud adecuada, y no había una sola brizna que estuviera torcida o fuera de lugar. Era el verde más vibrante que el primero había visto. Si se puede decir que un color está vivo, el verde que el primero vio estaba vivo, ligeramente transparente y emitiendo luz y vida desde dentro de cada brizna. La hierba iridiscente se extendía sin fin sobre suaves colinas onduladas, sobre las cuales estaban esparcidas las flores silvestres más coloridas, levantando su belleza de pétalos suaves hacia el cielo, casi como si fueran un coro de flores atrapadas en su propia forma de alabar a Dios. La fragancia que permeaba el cielo era tan suave y dulce, que casi no la noté entre todo lo que había para ver y oír. Pero mientras miraba las delicadas y perfectas flores y hierba, quería olerlas. Instantáneamente, di cuenta de un aroma suave. A medida que me concentraba, podía distinguir la diferencia entre la hierba y las flores, los árboles, e incluso el aire. Todo era tan puro e intoxicante, y se mezclaba en un aroma dulce y satisfactorio. A lo lejos se alzaba una cadena de montañas, majestuosas en apariencia, como si reinara sobre todo el paisaje. Estas no eran montañas que quisieras conquistar, eran montañas que quisieras venerar. El camino era lo suficientemente ancho solo para dos personas, y seguía los contornos de las colinas, luego comenzó a inclinarse hacia arriba, hacia la enorme muralla que rodeaba la ciudad. Luego escuché el suave sonido del agua fluyendo a lo lejos. No podía ver el agua, pero sonaba como si fueran ríos que caían sobre una serie de pequeñas cascadas, creando una música que cambiaba constantemente. Entre la parte central de la ciudad y las murallas de la ciudad, había agrupaciones de casas de colores brillantes, perfectas para una postal, y pequeños pueblos pintorescos. Cada casa era personalizada y única en comparación con las demás, pero se mezclaban de manera armoniosa. Algunas tenían 3 o 4 pisos, algunas eran incluso más altas. No había dos iguales. Si la música pudiera convertirse en casas, se vería como estas, bellamente construidas y perfectamente equilibradas. La muralla de la ciudad se extendía a mi izquierda y derecha, tanto como podía ver en ambas direcciones. Una luz poderosa permeaba la pared y se podían ver todos los colores del arco iris en ella. Curiosamente, cada vez que me movía, los colores se movían apenas, como si sintieran mi movimiento y hicieran un ajuste. Mis ojos se dirigieron a un río que se extendía desde el área de reunión en el centro de la ciudad, hasta la muralla. Fluía hacia la pared y parecía terminar allí, al menos desde mi punto de vista. El río estaba perfectamente claro con un tono azul blanco. La luz no brillaba sobre el agua, sino que misteriosamente brillaba dentro de ella de alguna manera. Las flores en el cielo me fascinaban. De nuevo, un equilibrio encantador y delicado entre la diversidad y la unidad. Cada una era única. Todos eran uno. Y eran hermosas de ver. Cada pétalo y hoja se iluminaban con esa luz gloriosa, y añadían justo los toques de color adecuados a la suave extensión de hierba verde. Como describí anteriormente, la hierba, el cielo, las paredes, las casas, todo era más hermoso de lo que jamás soñé que pudiera ser. Incluso los colores eran más ricos, más profundos, más luminosos que cualquier color que haya visto en los rincones más lejanos de la tierra, o en los sueños más fantásticos. Eran tan vibrantes que pulsaban con vida. La tierra es la sombra, el cielo suena como un lugar de fantasía imaginativa y ficticia. Pero tal vez la razón por la que poseemos dentro de nosotros una capacidad imaginativa y ficticia es por un anhelo de eternidad que Dios puso en el corazón humano. Como el instinto de orientación de un pájaro nos está señalando el camino a casa. Hay un pajarito llamado el zarapito de rabadilla que vuela 15.000 millas de ida y vuelta desde Alaska hasta Nueva Zelanda cada año. Es un vuelo largo hacia una isla pequeña, y si fallan, estarían reproduciéndose con los pingüinos. Pero no fallan. Alguna vez, algo que está conectado en ellos los señala hacia Nueva Zelanda. Dios también ha dicho que ha puesto la eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3, versículo 11. Hay algo conectado en nosotros que todos anhelamos. Algo que deseamos. Y aún así, cada experiencia humana nos deja buscando aún más. Como canta U2. Pero aún no he encontrado lo que estoy buscando. Todos nuestros anhelos apuntan hacia el cielo,
Y los Endyers dicen que es más real y mucho más hermoso de lo que podemos imaginar. ¿Qué podría llevar a un piloto comercial veterano a inventar una historia así? ¿Cómo es que tantas personas profesionales que no necesitaban inventar historias escribieron un lugar similar? Y perderían credibilidad profesional al hacerlo, llegaron a describir un lugar increíblemente similar. Las escrituras siempre han descrito un lugar así, más hermoso de lo que puedes imaginar. Si alguna vez has alimentado en secreto el miedo de que el cielo podría ser un lugar etéreo, borroso, menos que real, nublado, piénsalo de nuevo. El lenguaje de las escrituras y las palabras que los Endyers usan una y otra vez enfatizan lo opuesto. Esta vida temporal y pasajera es la sombra borrosa y menos que real de lo brillante y hermoso que está más allá de tus sueños más salvajes. Una vida sólida a la que necesitas aferrarte. Los 40 escritores diferentes de las escrituras han revelado una imagen consistente de la superrealidad del cielo. Dios incluso hizo que Israel construyera una copia terrenal de una realidad celestial. Los sacerdotes terrenales sirven en un santuario que es una copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: asegúrate de hacer todo según el patrón que te fue mostrado en la montaña. Hebreos 8 versículo 5 en cursiva, es mío. Randy Alcorn señala que los versículos en Hebreos sugieren que Dios creó la tierra a imagen del cielo, así como creó a la humanidad a su imagen. Alcorn señala que a menudo nuestro pensamiento está al revés. Pensamos en la tierra como lo real, y en el cielo como la sombra etérea, menos que real. Pero las escrituras nos dicen, y las NDEs atestiguan, que lo opuesto es cierto: las realidades terrenales se derivan de sus contrapartes celestiales. Esto nos ayuda a imaginar mejor el cielo, cuando nos damos cuenta de que todo lo que amamos de esta tierra es solo una sombra de la realidad más grande que está por venir, un lugar hermoso hecho para nosotros. La noche antes de la crucifixión de Jesús, se reunió para su última cena con sus amigos más cercanos para asegurarles: no dejen que sus corazones se turben, confía en Dios, y confía también en mí. Hay más que suficiente espacio en la casa de mi Padre. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes? Cuando todo esté listo, vendré a buscarte, para que siempre estés conmigo donde yo estoy. Juan 14 versículos 1 al 3 NLT. Imagina este lugar, lleno de la belleza que Dios creó en la tierra. Porque después de todo, cuando Dios creó la tierra, declaró: es buena, Génesis 1, pero la belleza de la tierra ha sido empañada por el mal y sometida a la muerte y la descomposición, para que nos demos cuenta de lo que falta: la perfecta voluntad y los caminos de Dios. Toda la creación fue sometida a la maldición de Dios, pero con una esperanza ansiosa, la creación espera el día en que se unirá a los hijos de Dios, en una gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Romanos 8 versículos 20-21, NLT. Imagina la creación restaurada, más real, más hermosa y más viva que nunca. Dios promete que nuestra tierra será renovada y unida con el cielo, pero el cielo presente ya es hermoso y glorioso. El profeta del Antiguo Testamento, Isaías, hizo un viaje al cielo y escuchó a los ángeles llamándose unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículos 1-3. Imagina toda la belleza de la tierra: las majestuosas sierras que se sumergen en la profunda costa azul de California, los valles montañosos de Colorado, bordeados de álamos morados y verdes, las playas de arena blanca rodeadas de turquesa en las Islas Vírgenes, las impresionantes costas irregulares de Hawái. Todo eso refleja la belleza, el esplendor y la gloria de Dios. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué pensaríamos que el cielo, donde reina el Creador, sería menos glorioso y hermoso que la tierra, donde el Creador se oculta detrás del conocimiento del bien y del mal? Los profetas como Isaías fueron informados por Dios que el nuevo cielo y la nueva tierra tendrán similitudes con la belleza de la tierra actual, pero restaurada y mejorada. Miren, crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Crearé Jerusalén, la ciudad de Dios, para que sea un deleite y su gente una alegría. Me alegraré por Jerusalén, y me deleitaré en mi pueblo. Ellos construirán casas y habitarán en ellas, plantarán viñedos y comerán su fruto. Antes de que me llamen, yo responderé; mientras aún estén hablando, yo escucharé. El lobo y el cordero pastarán juntos. No harán daño ni destruirán en toda mi montaña santa, dice el Señor. Isaías 65, versículos 17 al 25. Dios le dice a Isaías que su ciudad santa será un lugar de belleza y alegría, con plantas y árboles, viñedos y frutas, montañas y valles, donde toda la creación finalmente vivirá en armonía, como intuitivamente sabemos que debería ser.
A través del agujero de gusano, ¿por qué nos costaría creer en un lugar llamado cielo, cuando la ciencia ha estado señalando hacia una quinta dimensión no vista, agujeros de gusano a través del espacio-tiempo, y universos paralelos como una posible explicación de las misteriosas formas de la naturaleza? La teoría de cuerdas propone que en realidad hay dimensiones ocultas más allá de nuestras tres dimensiones espaciales de altura, ancho, profundidad. Entonces, ¿por qué no podemos concebir que el cielo exista en un espacio de dimensiones superiores que no podemos ver? La ciencia solía pensar en la materia como algo sólido, pero ahora sabemos que los pequeños átomos que componen la materia son más como ondas invisibles, más parecidos a la mente que a partículas. De hecho, los átomos son 99.999% espacio vacío. Para el físico de Cambridge y Princeton, James Jesus, escribió que el flujo de conocimiento se dirige hacia una realidad no mecánica. El universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina. La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia. Deberíamos más bien aclamarlo como el gobernador del reino de la materia. Cuando las personas describen la transición de una vida a otra, muchos experimentan salir de sus cuerpos y observar los esfuerzos médicos desde un punto en el techo, pero luego muchos pasan por un túnel negro, o, en algunos casos, un túnel o camino colorido que lleva a este hermoso paraíso, como lo describió Dale Black. Me pregunto si este túnel es como un agujero de gusano, que nos lleva fuera de nuestra dimensión de espacio-tiempo, hacia las dimensiones expandidas del cielo que nos rodean. Moody habla sobre cómo cada uno usa un lenguaje un poco diferente para describir el pasadizo. Algunos un espacio oscuro, otros un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un vacío. Pasé por este vacío negro y oscuro a una velocidad increíble. De repente, estaba en un valle muy oscuro y muy profundo. Era como si hubiera un camino, casi una carretera, a través del valle, y yo estaba bajando por el sendero. Me vino el pensamiento, bueno, ahora sé lo que la Biblia quiere decir con el valle de la sombra de la muerte, porque he estado allí. Mira el Salmo 23 versículo 4-7. Karen, a quien entrevisté personalmente, contrajo la gripe porcina y estaba muriendo. Ella me dijo que salió de su cuerpo hacia un vacío oscuro que no era aterrador. Fue la experiencia más pacífica y alegre de todas. Allí vio a su abuela y se dio cuenta de que debía regresar a su cuerpo. Ella todavía tenía trabajo que hacer en la tierra. Quizás Karen y otros en el vacío oscuro aún no han pasado por el agujero de gusano. Lo que es claro para aquellos como Dale Black que pasan por esto, es que hay un mundo de belleza exquisita esperando al otro lado, una belleza que incluso los ciegos pueden ver. Belleza sin ceguera. Brad Burrows, como Vicky, había sido ciego desde su nacimiento, y tuvo una experiencia cercana a la muerte a los 8 años. Nunca había visto nada, ni tenía conceptos mentales o imágenes pictóricas de nada. Brad vivía en el centro de niños ciegos de Boston, cuando una neumonía severa hizo que su corazón se detuviera durante 4 minutos. En algún momento de la noche, Brad le dijo a Ken Ring, empecé a ponerme muy rígido y tenso, y estaba jadeando por aire. Realmente pensé que estaba a punto de morir. Era como si mi ser estuviera flotando lentamente por la habitación. Ring señala que Brad estaba cerca del techo y podía ver su cuerpo aparentemente sin vida en la cama. También vio a su compañero de cuarto ciego levantarse de su cama y salir de la habitación para pedir ayuda. Su compañero de cuarto lo confirmó más tarde. Luego, descubrió que podía penetrar el techo del segundo piso de su habitación, y al igual que Vicky, pronto se dio cuenta de que iba directamente hacia el techo del edificio, en realidad por encima de él. Brad podía ver nieve por todas partes, excepto en las calles, que habían sido despejadas. Vio pasar un tranvía. Finalmente, reconoció un parque infantil que usaban los niños de su escuela, y una colina en particular que solía escalar cerca. Cuando Ring le preguntó si conocía o veía estas cosas, Brad dijo, las visualicé claramente. De repente pude notarlas y verlas, podía ver con bastante claridad. Ring y Cooper, que estudiaron a 21 personas ciegas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, postulan una especie de visión que ellos llaman mindsight. Una percepción visual de la experiencia de NDE ciega más allá de la visión normal. En este punto, casi en paralelo exacto con Vicky, Brad era consciente de ser arrastrado en un ángulo de aproximadamente 45 grados hacia arriba, en un túnel oscuro, donde notó la ausencia de su nueva vista. Cuando realmente entré en el túnel, recuerdo que una cosa que me desconcertó fue la falta de color. Empecé a preguntarme si esto era oscuridad. No había color alguno. Era tan negro como puedo entender que es la negrura. Pero al salir a un gran campo, lo más cercano que podría decirte sobre el color era que el brillo y la brillantez de toda esa área eran absolutamente indescriptibles. No podía distinguir matices finos de color, por alguna razón.
Es posible que pudiera haberlo hecho, pero no tenía vocabulario para describirlo. Me dijeron cuando era un niño muy pequeño, de 4 o 5 años, que la hierba podía ser marrón o verde, o que el cielo podía ser azul, pero incluso entonces, mi concepto de colores, mi percepción de los colores, seguía estando absolutamente fuera de mi alcance. Sentí como si estuviera a punto de entrar en otro reino por completo. Una dimensión inexplicable que apenas comprendía. A medida que Brad se acercaba al final del túnel, era consciente de un inmenso campo que se extendía ante él por lo que parecía ser millas. Notó, por ejemplo, enormes palmeras con hojas gigantes y también hierba muy alta. La experiencia de Brad en el campo me recuerda a un doctor y su esposa que vinieron a nuestra iglesia por sus gemelos, uno de los cuales casi muere a los 3 años. Ninguno de los padres tenía fe en Dios, ni habían hablado alguna vez sobre Dios o Jesús. Sus hijos nunca habían ido a la iglesia. Sin embargo, mientras el hijo se acomodaba en la cama una noche, declaró: «Quiero correr por los campos y jugar con Jesús otra vez». Su madre estaba en shock y seguía preguntando quién le había hablado de Jesús. Seguramente no lo habían hecho. Él insistió en que Jesús vino y lo llevó del hospital, y que corrieron y jugaron juntos en hermosos prados. La experiencia detallada de su hijo llevó a su mamá y papá a explorar la fe, y eventualmente, a llegar a creer. Quizás era el mismo campo por el que caminó Brad. Cuando noté que estaba caminando por este campo, parecía que estaba tan emocionado y tan increíblemente renovado, que no quería irme. Quería quedarme para siempre donde estaba. Era tan increíblemente pacífico, que no hay forma de que pudiera describir la paz, la tranquilidad y la calma. El clima era absolutamente perfecto en términos de temperatura y humedad. Era tan fresco, tan increíblemente fresco, que el aire de montaña en la tierra no podía ni acercarse. Una persona ciega notaría más los entornos no visuales. Había una luz tremenda allá arriba. Parecía venir de todas direcciones. Estaba por todas partes y en cualquier lugar donde mirara. Parecía que todo, incluso la hierba sobre la que había estado pisando, parecía absorber esa luz. Parecía que la luz podía realmente penetrar a través de todo lo que había allí, incluso las hojas de los árboles. No había sombra, no había necesidad de sombra. La luz era en realidad abarcadora. Sin embargo, me preguntaba cómo podía saber eso, porque nunca había visto antes de ese momento. Al principio me sorprendió, la vista. No entendía qué sensación estaba experimentando. Mientras me movía por este campo en particular, parecía que lo aceptaba muy fácilmente. Sentía que no lo habría entendido, si hubiera sucedido en la tierra. Pero donde estaba, pude aceptarlo casi de inmediato. Al igual que Vicky, Dale, Eri, y muchos otros, Brad nota una luz que se siente como amor, saliendo de la hierba y las hojas. Me parece fascinante que todos describan la misma forma intrigante en que la luz de Dios sale de la naturaleza. Pero ¿cómo tendrían esa idea las personas ciegas? Nunca habrían escuchado a la gente hablando sobre la luz que sale de la hierba y los árboles. Al igual que Vicky y otros, Brad también se da cuenta de miles de voces cantando. Recuerdo haber pensado que las voces parecían estar cantando en un idioma que nunca había entendido, o tal vez en muchos idiomas. La música que había escuchado no se parecía en nada a lo que he experimentado en la tierra, ni nunca lo había experimentado. Para este momento, me estaba acercando a la música y estaba absolutamente fascinado por ella. Quería unirme a esta música. Era absolutamente precioso. En muy poco tiempo, y no tenía idea de cuánto tiempo había pasado en realidad, pero mientras subía la colina, llegué a una gran estructura de piedra. Podía decir que era piedra sin siquiera tocarla. Eran casi como piedras preciosas. Parecían brillar literalmente con su propia luz particular. Sin embargo, la luz misma estaba penetrando directamente a través de las piedras. El discípulo más joven de Jesús, Juan, tuvo una visión del cielo que está registrada en el Apocalipsis. Brad está describiendo la gran muralla y la belleza que rodea la ciudad de la que escribió Juan, y el ángel me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. Brillaba con la gloria de Dios, y su resplandor era como el de una joya muy preciosa, como un jaspe, claro como el cristal. Tenía una gran muralla alta con 12 puertas. Los cimientos de las murallas de la ciudad estaban decorados con todo tipo de piedras preciosas. La ciudad no necesita del sol ni de la luna para brillar, porque la gloria de Dios le da luz, y el Cordero es su lámpara. Apocalipsis 21, versículos 10 al 12, 19, 23, cursivas mías. Solía pensar que las descripciones en Apocalipsis eran puramente metafóricas.
Aunque todavía creo que mucho es simbólico, cuando tantos indios, incluso los ciegos, describen la misma belleza sobrenatural que Juan describió, tienes que preguntarte. Si es cierto, imagina lo increíble, lo intrigantemente hermoso, lo parecido a la tierra que se sentirá el cielo, y aún así, tan mucho más vivo, todo vibrante, colorido, impregnado con la misma luz y vida de Dios que permea todo. Praderas, herba, y árboles. Un británico daltónico de la India. De repente vio belleza en todo tipo de colores con una nueva visión. Muchos hablan de que lo que vi era demasiado hermoso para las palabras. Estaba mirando un paisaje magnífico lleno de flores y plantas que en realidad no podía nombrar. Todo parecía estar a cientos de millas de distancia, y sin embargo, podía ver todo en detalle. Era tanto lejano como cercano, era completamente tridimensional, y unas 1000 veces más hermoso que mi destino de vacaciones favorito. Siempre estaba rodeado de seres espirituales de luz que me amaban. No, porque la mayoría de las personas nunca han leído el Apocalipsis, no se dan cuenta de la belleza parecida a la tierra que Juan menciona en su visión del cielo. Después de esto, vi a personas, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban vestidos con túnicas blancas y sostenían ramas de palma en sus manos. Él los llevará a manantiales de agua que da vida. Me llevó en el espíritu a una gran montaña alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. Brillaba con la gloria de Dios. Entonces el ángel me mostró un río con el agua de la vida, clara como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía un árbol de la vida, que daba 12 cosechas de fruto. Apocalipsis 7 versículos 9 y 17-21, versículo 10-22, 2.12 NLT. Brad y otros afirman ver exactamente lo que dice la Escritura, un lugar hermoso de montañas, arroyos, árboles, y aparentemente, un césped increíble. Mary Bestman, como presidenta de un banco jubilada, amaba jugar al golf, así que, naturalmente, lo que notó en el cielo fue el césped. Vi bebés, niños y adultos de todas las edades jugando, hablando y riendo sobre un césped, que era el más verde que he visto. Imagina el césped exuberante y verde del torneo de Golf Masters, y luego trata de imaginar un césped mucho más verde y lujoso. Así de verde es el césped en el cielo. 10 flores y bosques para siempre a la edad de 5. A Margaret le diagnosticaron erróneamente fiebre escarlatina. En realidad, su apéndice se había roto, y la infección la llevó al borde de la muerte. Una noche, dice Margaret, esta maravillosa sensación de paz me invadió. Estaba disfrutando de eso porque era tan hermoso cuando de repente me di cuenta de que alguien estaba sosteniendo mi mano derecha. Miré hacia arriba y mis ojos recorrían un vestido blanco. Llegué a la cabeza de esta hermosa mujer. Ella caminaba a mi lado sosteniendo mi mano. Me di cuenta de una fragancia en el aire que se volvía cada vez más fuerte. Era de flores, y parecían penetrar todo mi cuerpo. Y cuando me di cuenta de lo que había a mi alrededor además de ella, me di cuenta de que el camino estaba bordeado de flores que estaban mucho más altas que nuestras cabezas. Estas flores estaban muy juntas, como un ramo colonial, y eran enormes. Estaba tan abrumado por esta fragancia que le dije, como un niño pequeño, que lo era. ¿Son reales estas flores? Ella sonrió y me miró hacia abajo y dijo, sí, lo son. Podía verla riendo, tratando de contener la risa. Después de que esta hermosa mujer le dijo que debía regresar, a Margaret le tomó un año recuperarse. Años después, en sus 60, decidió pintar el hermoso sendero del árbol en el cielo. Mientras lo pintaba, Margaret tuvo que ver a su médico. Su médico mencionó las experiencias cercanas a la muerte, y ella le dijo que estaba pintando la suya. Él pidió una reproducción de ella, y el doctor terminó colgando la pintura de Margaret entre 10 otras imágenes en su oficina. Varias semanas después, una nueva paciente llamada Mary Olivia llegó a la consulta del médico. Como madre soltera enfrentando una enfermedad terminal con 3 hijos, necesitaba una segunda opinión. Cuando Mary vio la pintura en la consulta del médico, simplemente se quedó de pie y miró durante varios minutos antes de exclamársele al doctor, «¿Sé dónde está esto?». Él dijo, «¿Sabes de qué es esa imagen?». «Por supuesto que sí. Caminé por ese sendero cuando tenía 5 años y casi muero». Mary relató cómo el hombre, capitalizado a su pedido, dijo que siempre estaría con ella mientras caminaban bajo las hermosas flores del arco. Realmente 2 niños de 5 años caminaron por el mismo arco bordeado de flores en el cielo.
Margaret siente que Dios la guió a pintar esa imagen, porque Mary Olivia necesitaba ser recordada de que siempre estoy contigo. La escritura nos habla de una belleza en el cielo, no muy diferente de las flores y los bosques de la tierra, pero mucho más grande. Dr. Richard Eby se consideraba un botánico aficionado, y ni siquiera podía nombrar todas las variedades de árboles y flores que vio durante su experiencia cercana a la muerte. También notó un nuevo tipo de vida en la flora. Mi mirada estaba fija en el exquisito valle en el que me encontraba. Bosques de árboles simétricos, diferentes a cualquier cosa en la tierra, cubrían las laderas a cada lado. Podía ver cada rama y hoja, no había una mancha marrón ni una hoja muerta en el bosque. No, hay muerte allí, incluye la vegetación. Se parecían un poco a los altos cedros Arbor Vitae de América del Norte, pero no pude identificarlos. El suelo del valle era precioso,